Buenas tardes a todas y a todos. Yo no soy abogado. Soy Julio Mata Montiel, soy secretario ejecutivo de AFADEM. AFADEM es una asociación de víctimas, de violaciones graves a los derechos humanos. Nos constituimos en 1978 y desde esos momentos hemos venido luchando contra las violaciones graves a los derechos humanos y otros delitos estatales. En 1997 más o menos establecíamos que no podíamos abarcar muchas cosas porque visitábamos cárceles, luchábamos por la liberación de los presos por motivos políticos y veíamos casos de ejecuciones y masacres y todo eso, ¿no? Decidíamos entonces que nos teníamos que dedicar a una sola cosa y definíamos el que era la desaparición forzada, el tema que podíamos en ese momento agarrar por la zona de trabajo de Atoyac de Álvarez. Y es que empezamos a documentar casos formalmente. Bueno, eso es así como para que conozcan primero nuestra organización. Voy a leer algunos puntos específicos, algunas ideas generales para que dar paso, yo creo que más bien a que se hagan preguntas, porque es muy amplio, es muy largo lo que creo yo que hemos hecho desde hace muchos años. No hemos parado, hemos estado constantemente en actividad. Es una lista muy larga de actividades, entonces voy a empezar. En el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que se conmemora el 30 de agosto de cada año, ahora FEDEFAM cumple 30 años de lucha contra la impunidad y han sido muchos los logros de las asociaciones de familiares, porque son estas las que han impulsado las luchas, las que han impulsado la resistencia ante los regímenes dictatoriales y las democracias aparentes como la mexicana. Y no han cejado en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, llevar a juicio a los responsables y promover las leyes que prevengan, investiguen y sancionen esta práctica. El martes pasado, creemos nosotros que en todas partes del mundo se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido. La Federación Latinoamericana, ahora también ya la Federación Asiática, la Federación Africana y la Federación Europea impulsan en todas partes actos para no olvidar que existen detenidos desaparecidos en cárceles clandestinas, principalmente cuarteles militares. En muchos países se ha avanzado en el enjuiciamiento de los responsables intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas. En Argentina se recupera a los niños que fueron apropiados por las fuerzas militares y reintegrados a sus familias, así como han llevado a decenas de militares responsables de crímenes de lesa humanidad, vuelve de muerte, entre otros. En Chile se centra la acción en Pinochet y se logra su encarcelamiento incluso fuera del territorio chileno y después en el mismo Chile. En Perú llevan a juicio a Fujimori, lo logran encarcelar también. En Guatemala recientemente se lleva a juicio a caiviles responsables de masacres de los dos guerras. En Uruguay y Paraguay se libran luchas contra la impunidad también. En México es notable por la protección de las autoridades a los criminales del Estado. Es el país donde aún la lucha contra la impunidad no se ha logrado llevar. A pesar de la lucha contra la impunidad, no se ha logrado llevar a juicio a ningún responsable del periodo del terror de Estado de los años 60, 70, 80, y menos en los responsables actuales del terror en contra de la población. Por ello, hasta hoy se continúa deteniendo, torturando, desapareciendo y ejecutando. Si en aquel periodo fue selectivo, la desaparición forzada, en la mayoría de los casos iban contra los disidentes sociales y políticos. Hoy los crímenes son de manera generalizada. El caso Radilla, iniciamos a caminar, aquí en México, iniciamos a caminar en la lucha contra este flagelo que tiene ya varios tipos de detenidos desaparecidos por motivos políticos y por motivos sociales. Hacemos esta diferenciación porque nosotros mismos como asociación hace muchos años veíamos o decíamos que era únicamente nuestro trabajo por los desaparecidos por motivos políticos. En estos momentos las desapariciones no son exactamente de disidentes,
sino es en general hacia toda la población. Ayer incluso una señora del auditorio nos decía que nos narraban muchos casos, y en la mañana, hace rato también decían de una asociación en Coahuila, creo, en la cual hay cientos de desaparecidos, y muchos de ellos tenían diferentes tipos de trabajo, incluso de tránsito de un lugar a otro para hacer diferentes tipos de cosas, y son esos ahora los desaparecidos. Nosotros creemos que, por ejemplo, en el estado de Guerrero se está llevando a cabo una campaña muy especial, muy específica, para crear un clima de terror y que la población pida que el ejército sea quien haga la labor de policía. Esta campaña, claro, es artificial por parte del Estado y es con la finalidad de que el ejército siga o fortalecer esa labor, ¿no? En todas las zonas, y de hecho se está dando en gran parte del país. En el caso Radilla, memoria, verdad y justicia ha sido nuestra consigna durante los recientes 15 años. Por memoria hemos logrado integrar a grupos de jóvenes de la Universidad Autónoma de Guerrero para tomar testimonio de familiares desaparecidos, los cuales serán publicados próximamente, bueno, los esperamos. Jóvenes capacitados en esa tarea. Ese trabajo fue iniciado por Andrea Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, Andrea falleció el 15 de noviembre del 2009, unos días antes de que se conociera una sentencia por la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano. Andrea formó un pequeño equipo de docentes que continúa con esta labor, integrando a docentes ahora también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Durante 2 años, cada 15 días, expusimos en el Zócalo de Atoyac cientos de fotos de detenidos desaparecidos, que después prestamos para que la CNDH realizara su informe y que la FEMOS integrara los expedientes también. De hecho, estas fotografías las exponíamos, decíamos que eran exposiciones fotográficas, a veces se creía que era algo más formal, pero eran las fotografías que los niños familiares nos traían y las poníamos en el piso. Ocupábamos una gran parte de la plaza en Atoyac, después las fuimos colgando en los postes con hilos, en los postes, de poste a poste, hay una plaza de Atoyac Verdes. Esto, repito, durante 2 años, cada 15 días estuvimos haciendo esto. Lo hicimos como 3 o 4 veces en el capítulo. No hemos dejado de conmemorar el día, la semana y el mes del detenido desaparecido en Atoyac, en Chilpancingo, en Acapulco y en Zihuatanejo. Inicialmente, y ya después también se ha hecho en Michoacán. Hoy, por fortuna, se viene conmemorando, repito, en muchos lugares y con muchos eventos en todo el país. De hecho, este acto es un poco retomando esta fecha, sí, el 30 de agosto, como Día Internacional del Detenido Desaparecido. Memoria, verdad y justicia. Quisiera destacar que la desaparición forzada de personas es un delito de Estado. Muchos se han mencionado ya por todos los ponentes, han ya caracterizado cada una de sus partes, pero insistimos, es un delito de Estado y son agentes estatales los que actúan. Son las autoridades, aprovechando todo el poder que les dan los puestos públicos, quienes, violando su propia legalidad, se llevan a los ciudadanos, los retienen en cárceles clandestinas y los someten a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, usando todos los recursos técnicos que tienen a la mano para mantenernos lejos de los recursos jurídicos nacionales. En ningún caso hay orden de aprehensión, en ningún caso hay investigaciones del paradero y menos de los responsables. Para FADEN no es guerra sucia, es una política predeterminada de terror de Estado que se viene imponiendo cada día más en contra de los anhelos de paz y justicia del pueblo mexicano. Vivimos el endurecimiento de una política estatal de la vida nacional. Algunas otras actividades. En 1998 realizamos nuestro 15 Congreso en la ciudad de Acapulco, Guerrero, donde definimos que llevaríamos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para eso tenemos que agotar las instancias y recursos jurídicos nacionales, donde ratificábamos nuestro plan de trabajo en el Congreso. Ya hemos presentado denuncias ante el MP en Atoyac de Álvarez con un abogado, Ernesto, hace rato les comentaba yo eso, quien nos apoyaba solidariamente y que se retiró después de ser
raramente asaltado por 4 ocasiones consecutivas, donde no nos fueron, en el Ministerio Público no nos fueron recibidas las denuncias, nos retiramos y las hicimos por escrito, regresando a la oficina del MP horas después, quien se negó a recibirlas y se negaba a ponernos incluso el sello de recibido, haciendo varias llamadas telefónicas y argumentando que el sello estaba extraviado. Después de mucho tiempo de espera llegó un destacamento de militares para desalojarnos, pues no abandonábamos el lugar. Llegaron periodistas y después de horas de espera nos pusieron el sello de recibido. Luego presentamos un paquete de 12 denuncias ante la Procuraduría General de la República. Pedimos se tomaran las ratificaciones en las oficinas de la PGR en Acapulco, llegando hasta ahí en marcha por toda la costera en varias ocasiones, y luego por exhorto le pedimos a la PGR que se tomaran las denuncias en nuestras oficinas de Atoyac de Álvarez. Se lograron acumular más de 300 denuncias, de las cuales somos preocupantes. En 1998 le pedimos a CEGIP, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que nos capacitara en la documentación de casos. No fue posible. Y le pedimos a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción que aceptara llevar casos, y posteriormente se hizo. Se hizo dentro del marco de lo que llaman litigio estratégico. En 1999 hicimos lo que nosotros le llamamos la primera propuesta de ley general contra la desaparición forzada. Hicimos un foro en la Cámara de Diputados, en el Salón Verde. Se le entregó la propuesta en ese momento al diputado Benito Morón Lince. Hubo un proyecto de ley, y quedó como proyecto de ley, hubo un dictamen a favor y la firma de alrededor de una decena de diputados en ese momento. Desgraciadamente, las mismas fuerzas democráticas mexicanas de izquierda lograron que este proyecto de ley desapareciera también, y se quedó ahí. De hecho, este proyecto se hizo junto con algo así como 10, 12 organizaciones, entre otras estaba la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción, la Comisión Magisterial de Derechos Humanos de Oaxaca, y bueno, el Centro Fray Francisco de Vitoria y muchos otros centros. En 1999 también hicimos la primera denuncia de un posible cementerio clandestino en la Sierra de Atoyac. En ese ejercicio, ante la PGR, la PGR nos informó un día que iban a hacer una visita ocular a la zona. Resultó que no fue una visita ocular, llegó la PGR con 2 camionetas y aparte con camionetas de Televisa, y con pico y pala arrasaron con la zona, hicieron excavaciones, se llevaron todo lo que encontraron, y después, según ellos, exámenes periciales, dijeron que eran huesos de pollo, huesos de perro y huesos de caballo. Nosotros desacreditamos totalmente eso, puesto que no estuvimos presentes, y ya no hay que esa parte. Después viene el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Antes de este informe ya les comentaba que presentamos denuncias ante la PGR, primero ante el Ministerio Público Local de Atoyac, más de 2 centenas de denuncias ante la PGR. Luego viene el informe de la CNDH, a la cual le entregamos fotografía, le entregamos testimonio, lo entregamos por toda la sierra de Guerrero. Y bueno, después de esto resulta la recomendación 26/2001. Con esa recomendación viene la creación de la FEMOS, y la FEMOS fallece en el 2006, 2004. Igual ya se decía también en informes anteriores, no hay un solo enjuiciado y no hay una sola búsqueda de ningún detenido desaparecido. Se encontraron, sí hubieron algunos, no descalificamos totalmente lo que se encontró, los materiales que resultaron, creemos que son muy importantes, y creemos nosotros que tenemos que impulsar el uso de esos expedientes, de esas investigaciones, obligar a los MPs federales a cumplir con su trabajo, llevar estas investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Hay muchísimo material, hay testimonios, hay fotografías de personas, de jóvenes que fueron detenidos, que fueron torturados,
están las confesiones, incluso en los archivos generales, en el Archivo General de la Nación, y fotografías posteriores de supuestos enfrentamientos entre grupos guerrilleros o enfrentamientos con los policíacos. Todo esto es mentira, puesto que fueron detenidos y consta ahí mismo en los propios archivos que fueron torturados, dicen ellos, declarados. En 2001 se inicia la documentación del caso paradigmático, este de Rosendo Radilla, que nos metió en duras discusiones al interior de AFADEM, cómo elegir un solo caso de entre 650 que están en el estado de Guerrero. Aquí tuvimos muchos problemas en ese sentido porque teníamos que definir que una sola familia o un solo caso era el que tenía que ser escogido para poder ser llevado ante la Comisión Interamericana primero y ver qué pasaba después. Nos pasamos mucho tiempo, ¿no? Nos pasamos meses en estas discusiones, hubo incluso divisiones al interior de nuestra organización, pero para nosotros teníamos que garantizar que los familiares del caso no negociarían a nuestras espaldas o que no iban a aceptar ningún tipo de acuerdo de manera unilateral, además de tener el suficiente material para una denuncia ante la comisión y luego ante la Corte. Resultó que en estas discusiones pues pudimos elegir el caso de Rosendo Radilla. Ya algunos conocerán o conocen la biografía de él, que la hizo también Andrea Radilla, su hija, y donde nos dice ella que Rosendo Radilla fue presidente municipal, fue un líder social, fundador de varias organizaciones de campesinos, el promotor de la primera escuela, del primer hospital, el primer camión de basura, entre otras cosas. Y fue una persona muy querida dentro de la comunidad. El cronista de Ilia Toyac dice que por todo lo que han recabado de él, fue el único presidente municipal que salió más pobre de lo que había entrado ahí en la ayuntamiento. Bueno, ya con la sentencia, nos dio mucho gusto de inicio la sentencia del caso Radilla. Bueno, para esto, se dice que el caso Radilla se involucra en el litigio del proceso, pero para nosotros fueron mucho más años, ¿sí? De empezar a presentar las denuncias mínimas o iniciales en el Ministerio Público de Atoyac en el 97 hasta la fecha de la sentencia. Y se han pasado por muchísimas cosas, hostigamientos por parte del ejército, hostigamientos por parte de diferentes tipos policíacos, incluso intentos de división por parte de la Fiscalía, intentos de división por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hasta el momento no se dejan de haber hostigamiento por parte de diferentes grupos, ¿no? Creemos que el último, el más reciente, es una nota periodística que saca el gobierno federal, en el cual se dice que los familiares ya pueden pasar a cobrar el cheque. Sí, esa es una gran agresión a los familiares, una gran agresión a la lucha por los desaparecidos. Y esto pone en graves riesgos, ha puesto en graves riesgos la vida de los familiares, en este caso en concreto de Rosendo Radilla. Bueno, la sentencia tiene muchos puntos, en algún momento se les puede pasar para que la conozcan. Nuestras expectativas es que el Ministerio Público pueda, o que podamos lograr más bien, que se recurra a la cadena de mandos. Sabemos que el presidente de la República, en ese momento, Luis Echeverría Álvarez, ordenó al secretario de la Defensa Nacional a través de diferentes operativos que lleguen a las comunidades de Atoyac, que la acerquen, que lleguen a las casas, a las poblaciones, que saquen a la gente mediante unas listas, que las concentren en la cancha de de básquetbol. Mediante esas listas se los llevan amarrados de pies y manos, vendados de los ojos, los meten en camiones de transporte, en camiones de refresqueros, y se los llevan al cuartel militar de Atoyac de Álvarez. Ahí en el puro cuartel de Atoyac de Álvarez hay más de 450 detenidos desaparecidos. Por eso se centra la excavación ahí en Atoyac de Álvarez. El buscar a Rosendo Radilla es el buscar a los más de 450 detenidos desaparecidos que están
nada más del municipio de Tlalpan. Entonces creemos que únicamente mediante la cadena de mandos, únicamente mediante el ejercicio real de una investigación que haga el Ministerio Público Federal es que se va a llegar a saber exactamente dónde están los detenidos desaparecidos. Pero el Ministerio Público Federal no ha querido citar a un solo militar. Estas excavaciones son en base a los testimonios de los propios familiares o de otras víctimas que también fueron desaparecidos temporalmente y que narran por dónde los llevaban. Cuando ellos iban vendados de los ojos, iban amarrados de los pies y que se acuerdan más o menos de algunos indicios, ¿no? Hasta el momento no se ha encontrado nada. Se supone que para fines de año va a haber la tercera vez que se excava ahí en la Piedad. Nosotros creemos que en México no hay acceso a la justicia y que hay una gran complicidad incluso de este gobierno con todos los gobiernos anteriores. Pasa del PRI al gobierno del PAN y creemos ahora nuevamente del PAN va a pasar al PRI, pero hay un contubernio de todas las autoridades para proteger a todos estos agentes que en esos momentos ejercían el poder y que ellos mismos se tienen que llevar a investigación y ellos mismos se tienen que llevar a juicio. Entonces es una mascarada, ¿no? Pues con eso termino. Perdón, el último, quiero hacer un comercial. El día 25 de noviembre vamos a hacer aquí un foro sobre las sentencias que se han hecho. El caso Radilla es la primera vez que se logra sentar al Estado mexicano por un caso de desaparición forzada ante un tribunal internacional. Esperamos y estamos viendo, haciendo las invitaciones para que los compañeros de otras organizaciones que hicieron trabajos y que se lograron sentencias por parte de la Corte, podamos estar en este foro, repito, el 25 de noviembre y sería aquí en la